Muy bien, jóvenes. Qué bueno que están aquí con un servidor, con este viejo filósofo el día de hoy. Y también los que me van a escuchar, espero que así sea. Si no es así, pues estaré hablando hacia la nada. Pero es importante que no lo olviden, jóvenes, que la propuesta de autonomía surge a través de la necesidad de acción, de eso. Es decir, nuestra materia va de la mano con una acción subjetiva. Recuerden que en el principio epistemológico hay dos entidades: objeto, que pues posee verdades, ¿no? Es decir, un objeto es sólido, líquido, posee verdades el objeto. Pero por otro lado está lo subjetivo. ¿Quién aprende? Una piedra o una persona, está claro. Por lo tanto, la autonomía para el aprendizaje es totalmente subjetivo, pero está constituida para la acción. Hay una palabra en griego que se dice reminiscencia. Esa lo tomo del vocabulario platónico. Platón fue un profesor que fundó una universidad en el 387 antes de Cristo. Platón apostaba por lo que se va a llamar la parte lúdica, la parte del juego. Vemos que también el juego es otro tipo de estrategias y me viene a la mente haciendo como una comparación con el libro que se llama Enseñar fuera del aula, de la profesora Juliette Robinson, una profesora de los Países Bajos que te da estrategias para aprender fuera del aula. Y me imagino, porque la característica de los nuevos estudiantes para este tiempo es una característica muy distinta a los estudiantes que vivían en el siglo XX. Por ahí, el profesor Mark Presky, en su libro Enseñar a nativos digitales, hace dos connotaciones, dos diferencias de este tipo de población. Por un lado, vemos la población de inmigrantes digitales, los que no nacieron con la tecnología, las TIC, tecnologías de información y comunicación. Por ejemplo, un servidor, yo trabajé en la preparatoria con máquinas de escribir que pesaban 30 kilos. Luego, si fallabas, que el error estaba más que presente, tenías que ir a la mentada papelería para comprar correctores que eran blancos y ahí más que quedaba tu dedo marcado en el mentada hoja blanca, ¿no? Esos son los inmigrantes digitales que decía el propio Mark Presky. Por otro lado están los nativos digitales, que los que leen los nativos digitales es muy distinto las lecturas que se dan en las instituciones educativas. A ese tipo de lecturas el profesor Ángel Díaz Barriga le llamó lectura tabernácula. Todo el mundo lee, por supuesto. Y usted puede decir, ¿cómo, profesor, que todo el mundo lee? Sí, todo el mundo lee. Oye, profesor, no me digas esto. Bueno, una cosa es leer libros y otra cosa es leer mensajes de WhatsApp, mensajes de Facebook, alguna nota, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo el mundo lee, ¿no creen? Entonces, esa lectura tabernácula con los nativos digitales, comenta Mar Presky, al igual que el profesor Ángel Díaz Barriga, es que pues los nativos piensan que el mundo siempre ha sido así. Hemos visto esa gran transformación tecnológica en efecto, y dentro de ahí está el concepto del juego, ¿no? De la parte lúdica, como les he platicado, del propio Aristóteles. Pues bien, jóvenes, por ello la propuesta de estrategia para la autonomía, para el aprendizaje, es una reminiscencia. Esa palabra significa volver a recordar conceptos que hemos aprendido, nombre de calles, nombre de personas, nombre de amigos, etcétera, etcétera, la hemos en algún momento olvidado. Por eso es importante tener estrategias para que ese olvido no sea recurrente en nuestra formación. Por eso ya vamos a iniciar ya con la praxis número 1, con un cubano que viene a México, como muchos lamentablemente migrantes que pasan a México, y que México es como el tratado por el cual se tienen que quedar para esperar la entrada a ese país vecino del norte. Lamentablemente vimos la tragedia aquí en Ciudad Juárez que aconteció, tristemente casi 40 personas migrantes, y todo eso precisamente nos hace entender la magnitud también del compromiso que debe existir entre las personas en la parte del aprendizaje. Recuerden esto, y esto no lo comento yo, lo comentó el profesor Fernando Sabater. Claro, él tiene libros, si alguien quiere
entrar en el tema de la lectura, adelante, no importa que sean de administradores, contadores, siempre la lectura es apto para todo público. Una de esas lecturas se llama El valor de educar, eh, el otro se llama Ética para Amador, Política para Amador. Amador se llama el hijo del propio Sabater. Y claro, por ahí tiene libros también, etcétera, etcétera, pero todo eso es como el otro libro que se llama Despierta y lee. Por lo tanto, esos son como los problemas de este tiempo. Entonces es importante que no se nos olvide, porque muy bien comentó Ortega y Gasset, un profesor español y filósofo colega, José Ortega y Gasset llegó a decir, bueno, el pasado no nos dice lo que es el futuro. En efecto, no sabemos qué va a ser del futuro, ¿no? A lo mejor nos dé miedo, ¿no? No sabemos, el pasado no nos dice qué es el futuro, pero nos puede decir qué aspecto no debemos de hacer. En efecto, de eso precisamente se trata la sesión del día de hoy con este tema de la praxis. Bien, antes ya de entrar con la praxis, recuerden esto que les mencioné en la sesión pasada del profesor Richard Gerber, que fue uno de los creadores del tema de los ambientes de aprendizajes situados. ¿Esto qué significa? Uno pensaba a lo largo del siglo XX que el propio aprendizaje se daba en cualquier momento, en cualquier parte. El clima, la parte, por ejemplo, alimenticia, no afectaba en el aprendizaje. Eso se dio a partir del siglo XX. A partir de ahora, en este libro, Crear hoy la escuela del mañana, es que se comenta que sí, si no hay buena iluminación en una escuela, no hay buena tecnología, no hay buen ambiente, no hay un lugar para la distracción, un buen recreo, no puede llevarse a cabo una buena acción de aprendizaje. Y eso es precisamente la gran dificultad de este tiempo. Por lo tanto, ¿qué hizo Richard Gerber en su escuela? Crear hoy la escuela del mañana. Llevó qué? Metió dentro de su escuela arquitectura, pintó la escuela, puso jardines hermosos, puso una cafetería, también organizó una tienda dentro de la escuela, que eso es, usted me puede decir, oye, profesor, pero todas las escuelas la tienen, no me diga esto. Sí, puso una tienda, un banco y puso todas aquellas cosas que en algún momento la vivimos día con día en nuestra vida concreta. Dígame quién no ha ido al súper. Todos. ¿Quién no ha ido al banco? Oye, profesor, yo he ido al banco, ¿no? ¿Quién no ha ido a estos lugares? Pues precisamente lo que se trata es que lo que se enseña en la escuela tenga un realismo con lo social. Por cierto, jóvenes, haciendo un paréntesis, aquí donde estoy en su humilde casa en el Estado de México, está pegando ya una gran tormenta. Espero que no se me vaya la luz. Pero si me va la luz, pues debut y despedida, ¿no? Ojalá que vuelva otra vez, pero de una vez les comento, si ven que desaparezco como el fantasma de la ópera, no se vayan a preocupar, simplemente se fue la luz a este viejo filósofo. Bien, recuerden, ambientes, ¿dónde estamos aprendiendo? Recuerden que les platiqué un poco del propio, bueno, toda la parte de la escuela del conductismo del siglo XX con Iván Petrovich Pavlov, que hizo investigaciones sobre el sistema digestivo. Pavlov decía que el aprendizaje está en el sistema digestivo. ¿Tiene algo de razón, no lo creen? Porque si tengo hambre, ¿ustedes creen que voy a poder aprender? Y menos hacer autonomía para el aprendizaje. Por lo tanto, eso es precisamente las grandes dificultades que se está viviendo. Por lo tanto, no pierdan de vista esto, ambientes adecuados de aprendizaje. Muy bien, vamos ya con la praxis. Bien, este libro yo lo tengo. Eh, bueno, es un profesor, doctor en educación, al igual que un servidor. Ha trabajado precisamente el tema, sobre todo, de un aprendizaje para la vida. Recuerden, esa es la gran deuda que se tiene y es siempre, hay que comentarla. Por ejemplo, aquí desde México, a partir ya de este año, a partir del 2 de enero hasta el 2, hasta el 9 de enero y hasta ahora,
se llevó a cabo la capacitación docente de la nueva escuela mexicana. Recuerden que se modificó ya lo que fue la reforma educativa de Enrique Peña Nieto con Emilio Chaifet en el 2015, Aurelio Nuño en el 2000, bueno, a partir del 2015, a Emilio Chaifet 2013, Otto Granado 2017. Todo ese proceso se fue al trasto cuando entró precisamente este nuevo gobierno. Se impuso una nueva reforma de propuesta educativa. Pero si ustedes ven los libros de texto gratuitos, no tiene mucho realismo. ¿Cómo que un laboratorio, profesor, si aquí no tenemos escuela? ¿Cómo que en este libro de texto gratuito tenemos que tomar la idea de una revolución? Se supone que la revolución se da a través de las ideas, no a través del machete. Oye, profesor, ¿por qué dice esto? Eso, por eso, en este primera praxis de Julio Pimienta, el cubano que es mexicano, nos ha brindado este pedazo de libro que la vamos a revisar el día de hoy. ¿Cuál es la voz que se levanta desde este tiempo? La escuela no puede estar enseñando aspectos que no se necesita en la realidad. Es decir, a veces la escuela enseña aspectos que la realidad no lo necesita en ese momento. Deben enseñar aspectos que sí se necesite. Esa es la voz que tanto se aqueja en la institución educativa. Por lo tanto, una de esas materias clave transversal es la autonomía para el aprendizaje. Muy bien, vamos a ver qué dice el profesor Julio Pimienta con algunas praxis el día de hoy. Muy bien, prosigo. Sale pues, vamos ya con la primera praxis. Conocimientos previos. Como claro, podemos hablar de metáforas, de analogías, de ritos o el propio relato del aprendizaje. Podemos ver que todos tenemos conocimientos previos. Y claro, eso se dio gracias al descubrimiento de las inteligencias múltiples a partir del siglo XX. Recuerden que ya les platiqué un poco que Aristóteles decía, Aristóteles fue macedónico, nació en Estagira a partir del siglo IV antes de Cristo. Su papá se llamó Nicómaco, fue médico de la corte de Amita II. Aristóteles fue maestro particular de Alejandro Magno, que murió a los 33 años. El joven Alejandro Magno fue envenenado, ¿no? Un año después, 322, muere Aristóteles. Y claro, pues, pero Aristóteles hablaba que el conocimiento es el mismo para todos. Es decir, puedo aprender de la misma forma que Marcelo, o de Manay, o Peña, etcétera, etcétera. Todo eso fue la losa educativa a lo largo de todo el proceso, pasando por Juan Amos Comenio del siglo XVII, el propio Rabelais con Gargantú y Pantagruel, un texto de Rabelais, pasó ya a partir de lo que fue el siglo XX, ya que se ha dicho, no, espéreme, no aprendemos todos iguales. Oye, profesor, ¿cómo? Sí. Óigame, profesor, entonces, ¿por qué hablamos de una educación inclusiva si no aprendemos todos igual? Es decir, no somos iguales. Óigame, profesor, ¿cómo me dice eso? Sí, una forma de buscar una educación inclusiva es buscarla a través de la diferencia, no de la parte igualitaria. Somos ontológicamente distintos, ¿no lo creen? Pero se trata precisamente que se busque una parte de que todos tengan la posibilidad de adquirir el conocimiento. Por lo tanto, todos tienen conocimientos previos, todos. Y eso lo comentó Howard Gardner en su libro Las inteligencias múltiples. Por lo tanto, la primera estrategia del profesor Julio Pimienta es esto, lluvia de ideas. Dígame si alguien de acá ha estudiado a través de una lluvia de ideas o en el trabajo. Imagínense nada más que tengan una reunión, que sean, por ejemplo, gerente de una empresa o vicepresidente de una compañía de Tesla, ¿no? Y van a ver el tema del mercado y decir, bueno, ¿cómo vamos a manejar la cadena de valor? ¿No? Comentó Michael Porter. ¿Cómo lo vamos a manejar? Ah, perfecto. ¿Qué les parece si vamos organizando las ideas? ¿Qué compartes tú? Ah, yo comparto. Ah, perfecto. Vamos armando precisamente un organizador
a través de la lluvia de ideas. Vean, ¿por qué razón se utiliza esto? Precisamente es una estrategia para trabajar en grupo, ¿no? Y sobre todo para ver cuáles son la viabilidad de esas ideas y también para evitar los problemas, porque el problema se puede evitar, por supuesto, pero bueno, hay problemas que es inevitable, ¿no? Pero bueno, eso es precisamente. Primera estrategia, lluvia de ideas. Muy bien, prosigo. Ok, aquí viene ya la utilidad. ¿Para qué se utiliza? ¿No? Recuerden esto, lo pueden utilizar en su trabajo. Claro está, por supuesto, en su estudio, en su carrera, que algunos están pequeños, acaban de iniciar todavía. La pueden utilizar para estudiar, para recordar, o también para recordar lo que les dice su mamá o su papá. No hagan esto, por oye, se me olvidó, profesor. No, ¿para qué se utiliza? Aquí está. Lo que se trata es saber qué es lo que sabemos, que ahorita vamos a ver otra estrategia sobre eso. ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que podemos saber? De eso se trata. Conocimientos previos. Y claro está, les he comentado que nuestra materia se enfoca también en ayudarnos a recordar. Hemos olvidado conceptos y no es que sea un problema, no lo es, pero simplemente olvidamos conceptos, la parte neurológica, ¿no? La parte cerebral. Es decir, olvidamos ideas, pero eso no es totalmente malo, sino simplemente se van acomodando los conceptos. Por eso es importante la recuperación, para eso sirve. Bien, claro está, tratamos de evitar el error, pero somos seres finitos, por supuesto, y estamos dentro del propio error. Y eso va a ser totalmente inevitable. Y claro está que recuerden que a partir de los años 70 surgió por ahí un profesor llamado Howard Barrow. Howard Barrow. Él fue un médico de Estados Unidos. Él se encargaba de llevar a los jóvenes a sus prácticas de medicina. Y claro, cuando llegaban ahí, pues los jóvenes sí abordaban la problemática, porque había problemas concretos, que al final de cuentas su carrera se va a tratar de eso, ¿no lo creen jóvenes? Resolver. Van a estar en la empresa, en una organización, en cualquier tema, en cualquier giro, y van a estar para resolver. Y bueno, Howard Barrow llevó a los jóvenes y los jóvenes como que titubeaban, decían, ¿qué podemos hacer? No sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué hizo? Utilizó esos problemas de la vida cotidiana de un hospital y lo llevó al ámbito del aula, al ambiente escolar. A eso actualmente se le conoce como la educación basada en problemas. Recuerden que un problema se puede utilizar el método cartesiano. ¿Cuál es el método cartesiano? ¿Cuál es la estrategia cartesiana? Dividan el problema en muchas partes. El desempleo, perfecto. ¿Cuál es el problema mayor? Desempleo. ¿Qué ocasionó el desempleo? Ah, esto. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Ah, buscar este trabajo. Es decir, eso ayuda para qué? Para que no te colapses y puedas tener diferentes visiones del problema. ¿Se dan cuenta? Por eso la educación basada en problema, por eso se llama así, resolver problemas. Y claro está, recuerden que hay dos diferencias para que no se confunda. La creatividad es un detonante personal, tuyo, algo que se puede llevar a cabo, pero la creatividad no surge de forma innata, como decían los racionalistas, ¿no? René Descartes, Baruch Spinoza, Leibniz, no. La creatividad es algo que se hace, se construye, se aprende. En ver precisamente a través de ese ojo visionario, ver qué necesita lo social de mí como profesionista. Y una vez que ya veas cómo puedes mejorar tu realidad laboral, familiar, educativo, ahora sí viene la innovación. La innovación se lleva en un contexto concreto. La creatividad es una acción del sujeto personal y la innovación es un hecho concreto en un contexto social.
A eso nos referimos. Vean qué tanto abarca la lluvia de ideas, la primera estrategia. Interesante, ¿no lo creen? Muy interesante, jóvenes ilustres. Muy bien, prosigo. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta por acá? No, no, profe, todo bien. Ok, muy bien, ilustre. Ilustre Wendy, ¿cómo estás? Qué bueno que estás por acá. Sí, sí, buenas noches. Llegué tarde. Me da mucho gusto, Wendy. ¿Cómo has estado? Muy bien, está muy interesante eso. De hecho, sí puedo relacionar mucho como cuando dijo en el trabajo eso de el... Me parece que te estás cortando, sí, ilustre Wendy. Está fallando tu audio. No sé si escucharán también a Wendy de esa forma, ilustres. ¿Cómo escuchan a su compañera Wendy? Muy bien, ojalá que se pueda recuperar tu audio, Wendy. Me hubiera gustado escuchar tu parte que ibas a comentar que te está ayudando. ¿Para qué, Wendy? Puedes volver bueno, aquí está escribiendo su compañera. Vamos a ver. Está totalmente ilustre, Wendy. Es el pan de cada día. Recuerden que hace unos días hubo una tormenta solar. No sé si se enteraron. Ya la NASA, al igual que pues el Departamento de Investigación de estos países, en el caso del país de Estados Unidos, comentó precisamente que iba a haber una tormenta solar y ustedes saben que la Tierra se maneja a través del magnetismo. De hecho, por ahí hay un libro de un matrimonio, se llama Blinning Blinning. El libro se llama Electricidad y Magnetismo. Es pura física, pura física cuántica, pero pues hubo, y los satélites precisamente se iban por ahí a tener, iba a estar un poco inestable, ilustre Wendy. Pero me gustaría que escribieras, Wendy, eh, qué es lo que comentaste es que te está ayudando en tu aspecto de qué, ilustre Wendy. Estaría muy bien que comentaras ahí y eso me va a ayudar mucho como para ir viendo también los comentarios personales. Muy bien, jóvenes. Prosigo mientras va escribiendo aquí, vayan escribiendo. Bien, aquí precisamente hay un pequeño ejemplo que nos está expresando el profesor Julio Pimienta de una lluvia de ideas. Recuerden esto, se pueden organizar en su trabajo, en su casa también, fíjense. Es decir, los problemas caen del cielo, por supuesto, pero es importante también por qué razón existe un problema. Tiene un propósito, claro, todo tiene un propósito. Y a través de ese propósito, ¿cómo puedo yo crecer como persona? Les he comentado, el aprendizaje no se aprende por otro, no se vive para otra persona. Todos vivimos para nosotros, para un ser concreto, para mí, al igual que el propio aprendizaje. Por lo tanto, este ejemplo lo pueden hacer en grupo, por supuesto, la lluvia de idea, o lo puedes hacer tú mismo en tu cuarto, en tu recámara, en tu sala de estar, donde quiera que estés. Cuando no comprendas un concepto, pon el concepto en un lugar donde te sientas cómodo. Puedes dibujar un árbol y ahí puedes poner en el centro el concepto por el cual no entiendes. Y ese concepto totalmente se relaciona con otros conceptos y lo vas relacionando. A eso se le llama teleología. Teleología, es decir, el estudio del fin. ¿De qué fin? Del concepto que no comprendo. Para eso se ayuda a entender, ilustres jóvenes. Pueden utilizar también una técnica que él utilizó un hombre llamado Hipias. Hipias. Este fue un sofista del siglo V antes de Cristo. Recuerden que los sofistas eran profesores que cobraban por enseñar. Me parece que todos los profesores de este siglo XXI somos sofistas, ¿no? Oye, profesor, ¿cómo? Sí, recuerden que antes un docente no cobraba. Óyame, profesor, ¿cómo? No. Entonces, ¿cómo vivía un profesor? Los alumnos los mantenían. Imagina más que el profesor, que el ilustre Marcelo llegara, oye, profesor, les traigo para que una gallina,
Por ejemplo, aquí Manay, oye, profesor, les traigo por acá 2 litros de leche. Wendy, profesor, traigo 1 kilo de res. Con eso vivía un profesor, no cobraba. Vemos la historia de Sócrates. Sócrates lo mantenía a los alumnos, le llevaban una gallina, un gallo, para poder vivir. Entonces, Hipias inventó una estrategia llamada demotecnia, mnemotecnia, técnica de recordar, así se llama en griego. Por eso, vean, por ejemplo, la palabra Hipócrates, ¿no? Hipócrates fue un médico griego que para yo acordarme de ese nombre lo asocié con hipopótamo. Esa es una mnemotecnia. ¿Cómo yo puedo asociar un concepto desconocido con algo que ya conozco? Vean, aplíquenlo. Aplíquenlo con, por ejemplo, un concepto, relacionarlo, por ejemplo, con mi recámara, con mi cuarto, con mi casa. Relacionar ese concepto con las cosas que tengo en mi casa. Van a ver que sí va a funcionar. A eso se le llama demotecnia, el arte de recordar. Muy bien, aquí escribe su compañera Wendy, dice, cuando mencionó lo de la lluvia de ideas, recordé un libro que leí de parte del trabajo que indicaba que para una empresa es muy importante el conflicto. Fíjate, muy interesante que para una empresa es muy importante el conflicto. Fíjense que esto, lo que acaba de comentar Wendy, se le llama dialéctica. Dialéctica. Sí, totalmente ilustre, Wendy. Claro, no se saben agarrar aquí a escobazos, ¿no? A sartenazos, a vasos, ¿no? A vasazos, a cafeterazos, etcétera, etcétera. A eso se le llama dialéctica. Una tesis, ¿cuál sería? Ah, profesor, una tesis, ¿cuál sería? Estamos llegando tarde al trabajo, ok. ¿Cuál es la antítesis? Llegar temprano, ¿no? La síntesis, todos llegaremos temprano. Todo eso, en efecto, a eso se le llama, ilustre Wendy, la educación basada en problemas, que comúnmente se conoce como educación basada en conflictos. Claro, conflictos sanos, por supuesto. Claro que sí. Entonces, qué bueno que recordaste, ¿ves, Wendy? Pura reminiscencia platónica. Estamos volviendo a recordar, ¿se dan cuenta? Fantástico totalmente, fantástico. Muy bien, excelente apostillado, ilustre. Muy bien. Sale pues, prosigo. Vamos ya con la siguiente estrategia. Preguntas. Oh, profesor, no me diga esto. ¿Cómo que preguntas? Si yo voy a la tienda, en efecto, vamos a la tienda o a comprar pan. ¿Cuánto cuesta el pan? Oh, es una pregunta. Sí, claro, claro. Oye, ¿cuánto cuesta el kilo de tortilla? Aspectos prácticos. O cuando uno va a buscar trabajo, ¿cuánto me vas a pagar? Ok. Entonces, eso de hacer preguntas es más que necesaria en el aprendizaje. Y para eso les voy a contar 2 historias. Pero, ¿qué les parece si tomemos un pequeño recesito y volvemos a regresar para seguir viendo la tesis del profesor Julio Pimienta? Recuerden, vamos a ver la siguiente clase a una profesora llamada Frida Díaz Barriga. Vamos a ver el tema del constructivismo. ¿Cómo podemos construir? ¿Cómo que no somos copia de la realidad, sino somos construcciones personales? ¿Qué significa esto? Ah, lo vamos a ver más adelante. Bien, jóvenes, tomen un pequeño recesito de 2 minutos y volvemos a entrar con la misma liga. ¿Qué les parece? Muy bien, jóvenes. Excelente. Muy bien, gracias. Ahorita nos vemos.